Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema de gran relevancia social como es el acoso sexual. Para ello contamos con 4 expertas en la materia y presento en primer lugar a Leida Hernández Cervantes, quien es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, así como profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida. Gracias. También presento a Adriana Ortega, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Bienvenida, Gracias. Adriana. Gracias, Roberto. En tercer lugar, presento a Raquel Ramírez Salgado, quien actualmente es consultora e investigadora independiente, así como docente y ponente del Museo Memoria y Tolerancia, también colaboradora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Ciudad de México. Bienvenida. Gracias. Finalmente, presento a Nicole Huete, que se desempeña como analista de políticas públicas en la organización Intersecta. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues para dar una introducción al tema, Adriana, si nos pudieras contar qué es el acoso y qué es el acoso sexual. Bueno, el acoso se expresa fundamentalmente de 2 maneras. Hay un acoso laboral, del que pues no es el tema de nuestro programa hoy, y hay un acoso sexual. Regularmente se entiende que el acoso sexual se expresa en el ámbito laboral, en el ámbito docente, en el ámbito de las relaciones donde hay una situación de supra a subordinación, aunque el acoso sexual admite que exista este problema entre pares. Regularmente estamos hablando de insinuaciones de carácter sexual, de comentarios sexuales no bienvenidos, de acercamientos no bienvenidos, y estos acercamientos, estos comentarios tienen finalmente como consecuencia que comprometen la seguridad de las personas, comprometen la libertad de las personas y comprometen la dignidad de las personas. No necesariamente el acoso sexual tiene que provocar un daño, simplemente se hace un análisis subjetivo que toma en cuenta lo que la víctima siente, un análisis objetivo que toma en cuenta la capacidad de la conducta para generar este tipo de lesión en la libertad, en la seguridad, en la dignidad, y también un elemento contextual que mira las relaciones de poder. Es muy importante cuando hablamos de acoso sexual reconocer que regularmente se dan en ámbitos de relaciones de poder y por eso se entiende que las mujeres son más susceptibles de padecer este tipo de acoso porque viven en un contexto de discriminación sistemática. La recomendación general número 19 y las feministas radicales, con McKinnon y Dworkin a la cabeza, señalaban de manera muy puntual que este tipo de acoso tiene el propósito de eliminar las oportunidades laborales equitativas de las mujeres. Claro. Y Nicole, si nos puedes ahondar también en este tema del acoso, ¿necesariamente tiene una connotación sexual o puede darse de distintas maneras? Sí, creo que es importante que entendamos que puede haber acoso sexual, pero también puede haber acoso sexista. Este es un término que utiliza una académica de la Universidad de Yale que se llama Vicky Schultz. Y lo que ella dice es que en realidad la persona que te acosa sexualmente no es que quiera entablar una relación sexual contigo. O sea, en muy raras ocasiones en realidad lo que ella quiere o lo que esa persona quiere es llegar a una relación sexual. En realidad lo que quieren hacer es recordarte dónde están ellos como hombres, la mayoría de las veces, cuál es su lugar y cuál es tu lugar como mujer. Entonces, entendemos que el acoso sexual puede ser también acoso sexista cuando se usa para excluir a las mujeres de ciertos espacios. En el ámbito laboral, sobre todo, sucede cuando se juntan 2 situaciones. La primera es cuando hay segregación, es decir, son industrias donde hay mayoritariamente hombres o incluso en empresas donde tenemos más o menos el mismo número de mujeres que de hombres, hay muchos hombres a la cabeza y muchas mujeres en los puestos jerárquicos más bajos, ¿no? Entonces tenemos esta segregación que hace que las mujeres no quepan, si queremos decirlo así, en esos espacios. Y además donde hay arbitrariedad. ¿Qué quiere decir? Que una sola persona puede decidir si se contrata, si se promueve, si se despide, si se mueve de área a otra persona, ¿no? Entonces, en realidad lo que quieren hacer es que las mujeres no ocupen esos espacios, ¿no? Y la manera en la que lo hacen es haciéndolas sentir incómodas, con comentarios de carácter sexual, ¿no? Con acercamientos de carácter sexual, pero no necesariamente, otra vez, tienen el objeto
de entablar una relación sexual en un futuro, sino de recordarles, yo soy el hombre, esta es la manera en la que yo me construyo como hombre, como reafirmo mi masculinidad y como te recuerdo que tú eres mujer y que como mujer no perteneces en este espacio. Entonces creo que es importante recordar eso, que si se utiliza lo sexual, tiene una motivación sexual y tiene una motivación también sexista, ¿no? Claro. Qué buena distinción. Y Aleida, hay dos términos de hostigamiento sexual, acoso sexual. ¿Hay alguna diferencia entre estas conductas? Es que se ha desdibujado el debate, como comentábamos antes de entrar al programa, entre hostigamiento y acoso. En una de las dos se establecía con toda claridad que había una jerarquía, que había una subordinación. Pero en el caso, ha avanzado tanto la legislación que esas diferencias ya no quedan muy claras. El punto es, como dicen mis colegas, es que queda claro que las mujeres se colocan en una situación de vulnerabilidad y varios colegas, hombres o que están en el ambiente laboral o escolar, colocan en una situación de discriminación a las mujeres y de molestia. Eso es algo que queda claro en la legislación y que pone el énfasis en términos de no discriminación a las mujeres, ¿no? Claro. Y Raquel, se ha dicho ya, Aleida acaba de mencionar, que es una forma de discriminación, pero bueno, también es considerada una forma de violencia de género. ¿Por qué es considerada así? A mí me parece que es importante que tengamos una mirada histórica y que entendamos que la violencia contra las mujeres es una problemática estructural. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que las sociedades se configuraron excluyendo a las mujeres, ¿no? Recuerdo que justo cuando estaba haciendo mi investigación doctoral, me encontré por ahí un registro de la Universidad de Bolonia, que es la universidad modelo de las universidades de Occidente, donde se decía que debido a que las mujeres somos la causa de todo mal, estaba estrictamente prohibido que fuéramos aceptadas en las universidades. Y eso me parece que es la representación de la máxima de las sociedades patriarcales, en donde a través de una serie de elementos patriarcales misóginos se está justificando la exclusión no de una minoría, sino de la mitad de la humanidad. Entonces, en este sentido, siguiendo la lectura de filósofas como Celia Amorós o Amelia Valcárcel, la violencia contra las mujeres es el mecanismo que está sustentando la desigualdad. O sea, cada vez que las mujeres nos salimos de la normatividad que está establecida, pues viene este mecanismo de violencia con todas sus modalidades y tipologías, ¿no? Entonces, así fue como se estructuraron las instituciones, cómo se estructuraron los discursos y, bueno, pues sumado a lo que las compañeras ya han señalado, pues qué pasa en las trayectorias, por ejemplo, académicas de las mujeres, ¿no? Por ahí ya la UNAM, varias investigadoras como Araceli Mingo, Hortensia Moreno, han registrado testimonios justo de esto, ¿no? O sea, las mujeres estamos en la universidad, incluso hay carreras feminizadas, como se les ha nombrado, sin embargo, cuando recuperas la experiencia de las mujeres, ahí te das cuenta de los sesgos de género, cómo son acosadas por los compañeros, cómo son acosadas por los docentes y cómo también las instituciones toleran esta serie de prácticas. Entonces, por eso es una forma específica de violencia contra las mujeres y, bueno, pues también tenemos evidencias empíricas, ¿no? En el caso del protocolo de la UNAM, que se publicó hace casi 3 años, pues más del 95% de las víctimas son mujeres. Y entonces hay una correspondencia con esas víctimas porque los agresores son hombres. Entonces estamos viendo también la punta del iceberg de relaciones históricas de poder entre mujeres y hombres. Claro. Creo que acabas de tocar un tema y Adriana, con eso quería hacerte una pregunta. ¿Por qué tenemos un programa de acoso sexual y tenemos, pues todas las mujeres, son invitadas las mujeres, tú mencionabas el 95% en la UNAM son casos de mujeres? ¿Qué nos dice esto, ¿no?, sobre el acoso sexual y sobre esta desigualdad? Pues finalmente nos confirma, como decían mis compañeras, que esto es producto de una discriminación histórica y sistemática. Decía hace un momento Nicole que es una forma de disciplinar a las mujeres y de excluirlas de los espacios que tradicionalmente se consideran masculinos. Está enraizado en nuestra cultura, es decir, hay una percepción de que el cuerpo de las mujeres, no lo quiero decir así, pero creo que va a quedar muy claro para tu público, es una especie de bien mostrenco que está ahí para quien quiera tomarlo. Quien quiera hacer comentarios sobre su cuerpo, quiera hacer insinuaciones de tipo sexual que estén relacionadas con ellas, quiera exhibir pornografía en los lugares de trabajo con el propósito de ofenderlas, etcétera, etcétera. Y algo que me gustaría comentar y no comenté en el segmento anterior es que el acoso
sexual se lleva a cabo de dos maneras, que es muy importante porque regularmente se piensa en la víctima concreta y no se habla de la capacidad de este acoso sexual de generar medios de trabajo hostiles. Si hay una mujer que está sufriendo esta violencia sexual, la función de esta violencia sexual específica tiene un efecto disciplinante en el resto. Es decir, tú sabes como mujer que puedes ser susceptible a vivir la misma violencia. Hay esta generación de un medio hostil de trabajo y también hay el abierto chantaje sexual, donde se le piden a las mujeres favores de tipo sexual con la amenaza de que perderán algún beneficio o que no podrán acceder a una promoción o que serán perjudicadas abiertamente en su trabajo, en el ámbito docente, porque también a mí me tocó experimentar en mi facultad que había este tipo de hostigamiento o de acoso sexual. Claro. Me gustaría comentar algo al respecto. Hay un estudio de la OIT sobre acoso sexual y masculinidad extraordinario, en donde ponen el foco en los hombres. Eso de pronto sí es importante mirar qué les afecta a las mujeres el acoso sexual y el hostigamiento. Sin embargo, de pronto tenemos también que voltear a ver cómo se construye la masculinidad hegemónica, violenta, que está todo el tiempo construida en un ejercicio de la violencia y del control de la vida de las mujeres y los cuerpos de las mujeres. Allí hacen un estudio muy interesante porque en grupos focales empiezan a entrevistar a los chicos y por qué acosan, en qué fundan eso. Y un poco creo que es importante que empecemos a hacer una reflexión también desde los hombres tienen que hacer una reflexión muy importante de cómo construyen esa masculinidad que hace que todo el tiempo estén encima de las mujeres, objetualizándolas y por otro lado tratando de que se mantengan en el espacio de lo privado todo el tiempo, porque en la calle se da el acoso callejero. Si no tienen, como decía Nicole, ningún interés de hacer algo, de relacionarse, y se puso en debate todo eso, si el acoso callejero, ¿por qué se criticaba si no se estaba haciendo nada, digamos, no se le estaba queriendo hacer algo malo? No, se le está disciplinando, como dice mi compañera, ¿no? Sí, sin duda. Y Nicole, otra distinción o es importante saber para quienes nos escuchan, si esta práctica se puede dar tanto en el servicio público como en empresas privadas y se puede reclamar como una violación de derechos humanos incluso si estamos, digamos, en una empresa. Sí, claro, puede suceder creo que en cualquier ámbito, o sea, no solamente el laboral, que claro que es uno súper importante y puede ser en el sector público, en el sector privado, pero digo, vemos a las compañeras saliendo a denunciar que en sus universidades también pasa, y no solo en las universidades han sido más visibles, pero también en las preparatorias. O sea, en realidad, si tú revisas datos que tenemos sobre violencia que experimentan las mujeres, tenemos, por ejemplo, el ENDIRE, que es a partir de los 15 años, ellas empiezan a decir que desde la escuela, ¿no? Desde los 15 años, y creo que es importante decir eso, es en la calle, es en la escuela, es en el trabajo, es en casi todos los ámbitos de tu vida. Y yo creo que sí se puede considerar una violación de derechos humanos porque hay una responsabilidad del Estado de garantizar que vivamos una vida libre de violencia. Digo, tenemos la Convención de Belém do Pará, ¿no? Entonces, particularmente para las mujeres, pues hay una responsabilidad que tiene el Estado, ya sea si tú trabajas en el sector público, si trabajas en el sector privado, la responsabilidad del Estado ahí sigue, ¿no? Y el Estado en realidad, o sea, si pensamos, la Ley Federal del Trabajo apenas se reformó en 2012 para incluir la responsabilidad que tienen los centros de trabajo en el tema de acoso y hostigamiento sexual. 2012, o sea, estamos hablando de que hace 8 años apenas tenemos esta responsabilidad, y además, bueno, ya si tú te metes a ver realmente qué están haciendo, qué está haciendo la Secretaría del Trabajo, qué están haciendo los inspectores del trabajo, si realmente es algo que están tomando, pues no es algo que se esté considerando, no se está sancionando a las empresas. Entonces, yo creo que el Estado, al ser omiso, ¿no?, en verificar que los privados estén cumpliendo con esa responsabilidad que tienen en la Ley Federal del Trabajo, pues también está siendo cómplice, ¿no? Claro. Está siendo cómplice de que a las mujeres vivan en estos entornos que son hostiles hacia ellas, y como bien decía Adriana, o sea, McKinnon, que la mencionó al principio, McKinnon dice que el primer daño que genera el acoso sexual es ponerte en una situación donde tú tengas que estarte cuestionando, híjole, pero ¿y si le digo que no al jefe cuando me invita a salir?
O sea, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Yo tengo un hijo que tengo que mantener. O sea, el simple hecho de que tú tengas que estarte cuestionando a ti misma en lugar de poderte enfocar en tu trabajo, es el primer daño que genera el acoso sexual. O sea, a lo mejor a mí no me molesta que me digan cualquier cosa en el trabajo, pero el hecho de que yo tenga que estar todo el tiempo en ese diálogo en ese interno, forcejeo, ¿no? En ese forcejeo. Sí, yo dije diálogo, fui un poco más linda, pero en ese forcejeo interno y que el Estado no esté haciendo nada, ¿no? Tanto con servidores y servidoras públicas como con privados, aunque existe la responsabilidad, yo creo que sí es una violación a derechos humanos. Sí, fíjate, yo quiero completar un poco lo que dijo Nicole. Tenemos que recordar que las obligaciones del Estado son prevenir, garantizar, reparar y proteger. Es decir, cuando los actores privados están actuando, Nicole lo dijo muy bien, cuando los actores privados están actuando y están actuando con la complacencia del Estado, el Estado está faltando a sus obligaciones de prevenir y de proteger, que los derechos humanos sean una realidad para las mujeres. Entonces, cuando las empresas no están haciendo lo que tienen que hacer, no se está cumpliendo la Ley Federal del Trabajo porque no se está haciendo nada a partir de esa regulación, el Estado de todos modos tiene algún tipo de responsabilidad. Más allá de la responsabilidad, y eso quiero decirlo muy enfáticamente, más allá de la responsabilidad que sí les corresponde a las empresas. Claro. Hay un tema muy interesante sobre esto de la Ley Federal del Trabajo en la reforma, es que las empresas están en este momento obligadas a elaborar un protocolo de atención al hostigamiento, al acoso sexual, pero lo que está haciendo falta en esa parte de la reforma es cómo la van a instrumentar, cómo la van a implementar, pero sería muy importante que ya se dé por la Secretaría del Trabajo herramientas para eso, porque sería la ventana ante la cual los trabajadores, las trabajadoras sobre todo, que es a las que más le ocurre, pueden acceder a ciertos mecanismos de exigibilidad de derechos y de atención ante las vivencias y la discriminación y el acoso y el hostigamiento sexual. Claro. Creo que están tocando un tema muy relevante con el que podemos volver, las obligaciones positivas del Estado frente a un fenómeno como este y no solo de abstención, ¿no? Como normalmente o bajo una concepción muy liberal podría entenderse los derechos, pero regresamos, es momento de hacer un corte, ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando sobre un tema de mucha relevancia social como es el acoso sexual. Les pido que nos manden sus comentarios a #JusticiaTV o a mi cuenta de Twitter, rniembro1. Quisiera retomar la conversación con Raquel. Nos estábamos platicando sobre las obligaciones del Estado frente a este fenómeno y si quisieras ahondar en el tema. Sí, yo como no soy abogada, pues me parece que es importante complementar con varias miradas disciplinares y entonces yo sumaré a lo que Adriana señalaba con estas responsabilidades del Estado y que desde luego, bueno, pues tienen que ver con el ámbito legal, jurídico, que sin duda es una responsabilidad, pero también yo lo conectaría con la parte de la educación. Me parece que es nodal ese punto y que ahí sí que está presente también la responsabilidad del Estado. Entonces, porque en el corte comentábamos, ¿no? O sea, cómo se construye, y también en el segmento anterior, este agresor, esta figura del agresor. La violencia no es algo natural, por supuesto, sino que se va construyendo, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez las personas, o más bien las preguntas no se centran a eso, indagar por qué son los hombres mayoritariamente los agresores, ¿no? Entonces pienso cómo se tiene que transversalizar la perspectiva de género desde pues, la primera formación de las personas. Pero yo que he estado en el ámbito educativo y también que he generado libros de texto, por ejemplo, se vienen unas negociaciones durísimas, aunque están en los programas y estatutos de la SEP, para introducir temas de género. O sea, ahí me parece que tenemos todavía muchas cosas que trabajar, porque incluso quienes toman decisiones no tienen bien claro por qué este tema es importante y que no se trata de una dádiva, ni se trata de un ataque, ni porque estemos enojadas. Bueno, sí estamos enojadas, muchas mujeres, por la injusticia que vivimos, pero lo que quiero decir es que toda esta organización y movilización pues no se basa en la venganza, sino que nuestra aspiración es transformar el mundo. Entonces, me parece que tenemos que insistir en esta parte de la educación como una responsabilidad del Estado y que también tiene que llevar a cabo acciones que transformen los imaginarios.
pienso en un concepto muy interesante que lo desarrolló Sheila McIntyre, que es el derecho a no saber. ¿Qué es esto del derecho a no saber, no? Tiene que ver con la complicidad, porque no existe poder si no hay complicidad. Entonces, ¿cómo se van entretejiendo estas complicidades, esta protección, estos pactos entre los hombres, por ejemplo? Nunca vas a ver que un hombre va a señalar a otro, por ejemplo, ¿no? Y más cuando estamos hablando de un agresor que tiene, pues, prestigio social, que es un investigador, que incluso es un activista, porque también con toda esta movilización del Me Too, ¿verdad? Ha quedado claro que hombres con gran reconocimiento social y cultural también son agresores sexuales. Entonces, también vemos estas medidas disciplinantes hacia las mujeres. Pienso en el último caso del Me Too Mérida, en donde incluso se empezaron a recibir amenazas de muerte, tumbaron el perfil de Twitter, en fin. Entonces el derecho a no saber se basa en eso, ¿no? En que yo prefiero dar la espalda, prefiero no reconocer y entonces señalar a quien se atreve a denunciar como una traidora de la comunidad, ¿no? Entonces vemos estos discursos de, pero si somos una gran institución, una gran comunidad, ¿tú por qué rompes? ¿Por qué quieres meter ruido? ¿Por qué quieres alterar el orden? Cuando en realidad, pues no, estamos hablando de un orden que afecta a las mujeres. Entonces ahí me parece también que el Estado tiene una responsabilidad. Ya lo citaba Nicole, está la Convención Belém do Pará, está la CEDAW, que ambos instrumentos hablan de dos elementos muy importantes, que es la discriminación y la violencia contra las mujeres. Entonces ahí está, desde el 79 se firma la CEDAW, se ratifica en el 81 y la Belém do Pará, pues que se publica en el 94, sumado a la Plataforma de Acción de Beijing, que también habla de la educación, de la violencia contra las mujeres y un ámbito que, bueno, ahí me compete por completo, que son los medios de comunicación, que también con sus narrativas naturalizan la violencia contra las mujeres y llevan el acoso sexual a un ámbito del coqueteo, de la conquista, y no, es una forma de violencia y hay que tenerlo bien claro. Claro. Aleida, mencionaba, yo creo, Raquel ya nos dio un contexto bastante amplio, pero si pudieras ahondar, ¿cómo es el contexto mexicano? Digo, todas las mujeres tienen, o buen número de mujeres tienen esa experiencia, esa infortunada experiencia, pero ¿qué hay de números, de estadísticas de la situación en general? Se han hecho encuestas muy importantes y se ha dicho que entre 6 y 7 mujeres hemos padecido un tipo de acoso. Creo que hemos preguntado, hemos dicho, no sé, ha habido muchos testimonios, el Me Too ha dado cuenta de todo ello, no solamente del acoso, digamos, que está estructurado en términos de relaciones de género asimétricas, subordinantes de las mujeres, sino también violaciones y de otro tipo de cosas que han salido a la luz pública y que tienen incluso a universidades paradas, en el caso de la UNAM, muchos paros. Creo que estamos ante un momento de desmontar, de desmontaje de las relaciones de género que han colocado a las mujeres en un lugar subordinante. Y creo que eso es lo que hay que discutir en este momento, reflexionar y poner en tela de juicio todo lo que nos está colocando a las mujeres en una situación de opresión. Me parece que es las marchas, las protestas, todas las denuncias en este momento nos están colocando visibilizando una serie de situaciones y de relaciones que hemos naturalizado. El problema en nuestros países y en México, por ejemplo, es que hemos naturalizado la violencia y creo que estamos poniendo en cuestión todo el orden social. Eso es lo que creo que tenemos que discutir, que tenemos que poner de relevancia, me parece. Así es. Y Adriana, ¿qué leyes contamos en México para combatir? Pues mira, yo quisiera comentar dos cosas antes de entrar a las leyes propiamente. A propósito de lo que dijo Raquel, me parece que es muy importante recordar la sentencia de Campo Algodonero. Aunque es una sentencia relacionada con homicidios en razón de género, la sentencia de Campo Algodonero puso de relieve lo importante que es transformar los contextos que propician la discriminación entre las mujeres. Tenemos ya lo decía hace rato Nicole, tenemos la Ley Federal del Trabajo, que no está implementada del todo, tenemos los códigos penales que exigen el absurdo de la reiteración. Me parece que tiene que ver o tiene una relación con el tipo de sanción de la que se habla en un código penal, pero me parece también una exigencia incorrecta porque el acoso sexual puede ocurrir en un solo evento y consumarse en un solo evento. Tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia,
pero creo que también tenemos algo que hemos olvidado un poco. Es decir, la Ley General de Acceso, por ejemplo, está muy enfocada en la prevención, en lo que importa para que las mujeres no padezcan este tipo de discriminación y este tipo de violencia. Una de las cosas que pone a nuestra disposición la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, y que decía muy bien Aleida que se toma, que los operadores jurídicos ignoran o no les importan, son las medidas cautelares, que mientras se averigua, mientras se decide si hubo acoso, si hubo hostigamiento, se protege a las mujeres y se les limita que estén en esos espacios donde están viviendo este tipo de situaciones que no son deseables, que son discriminatorias, que son disciplinantes y que regularmente tienen como propósito, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, recordarles a las mujeres cuál es su lugar. Claro. Digamos que en rasgos generales o a grosso modo, eso es lo que tendríamos disponible ahora. Ahora, creo también, y que esto quiero hacer el énfasis, creo que las empresas, las instituciones, las universidades pueden generar su propio sistema de prevención y de sanción del acoso laboral y sexual. Es decir, las empresas tienen que establecer algunos lineamientos básicos que tengan que ver con sus políticas de empleo, por ejemplo, a quién emplean, cómo lo emplean, cómo van a sancionar, porque si dejamos toda esta carga en el Código Penal, vamos a enfrentarnos a operadores jurídicos que van a desestimar esta conducta y que además van a exigir la reiteración. Creo que este problema, como bien decía Raquel, es un problema cultural que se tiene que desmantelar desde muchos frentes. Claro. Nicole, ¿quisiera hacer algún otro comentario sobre la legislación? Sí, creo que es importante lo que decía Adriana sobre cómo las escuelas y las empresas pueden tener sus propios mecanismos, pero tampoco olvidarnos que la Secretaría de Educación Pública tiene una responsabilidad, que la Secretaría del Trabajo tiene una responsabilidad, y eso es porque, o sea, está en la Ley Federal del Trabajo, está en la Ley General de Educación, o sea, hay otras leyes que no hablan quizás específicamente de acoso sexual, pero sí hablan de estos ambientes discriminatorios, violentos, hostiles hacia las mujeres particularmente, y que creo que es importante que haya exigencias de parte de nosotras como ciudadanas y ciudadanos para que el Estado tome la responsabilidad que le corresponde, porque también, o sea, es muy fácil, yo claro que quiero que las empresas se hagan cargo, pero si nadie está fiscalizando a las empresas, entonces claro, pues van a salir a decir, ya cumplimos, ¿no? Aquí está nuestro protocolo, escueto, revictimizante quizás, ¿no? Sí, claro. Porque de entrada no hay pisos mínimos, ¿no? O sea, la Ley Federal del Trabajo dice que tienen la obligación de contar con un protocolo que se genere en conjunto con los y las trabajadoras del lugar, pero más allá de eso no nos dice nada. Porque era lo de la instrumentación, implementación que no está como tal. O sea, terminan siendo como declaraciones de buenos propósitos para calmar, perdón que lo diga así, a una bola de viejas histéricas, pero en realidad no se está haciendo absolutamente nada. E incluso perdón, con la coyuntura del paro, me parece que también es bastante ilustrativo cómo se han sumado algunas empresas en apoyo y solidaridad supuestamente al movimiento de mujeres, pero yo quisiera saber si cuentan con protocolos, si hay segregación ocupacional, si hay mecanismos de corresponsabilidad en la crianza, por ejemplo, etcétera. Entonces, no es solo lo discursivo, ¿no? O sea, estamos en un punto, como dice Aleida, pues que queremos acciones reales, ¿no? Y no este oportunismo que desdibuja un problema, ¿no? Claro, y además, o sea, incluso regresando otra vez a las empresas, o sea, si tú revisas los datos, por ejemplo, la ENDIRE, que es la encuesta que tenemos más importante sobre violencia que experimentan las mujeres, otra vez, a partir de los 15 años, ¿no? O sea, la ENDIRE, tú revisas qué cosas le suceden a las mujeres en sus trabajos y el acoso sexual no es lo más relevante. No es lo peor. O sea, no es lo peor, no es lo que sale, lo que reportan más las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay acoso sexual, sí hay tocamientos, insinuaciones, o sea, sí salen y claro que aparecen y por supuesto que es un problema que tenemos que ponerle el foco, pero si solo nos enfocamos en el acoso sexual, también estamos perdiendo de vista un montón de otras cosas. O sea, lo primero que reportan muchas de esas mujeres es que les dicen que ellas son muy tontas para trabajar ahí. O sea, muy tontas para trabajar ahí. Otra vez, es recordarles, tú no perteneces aquí, ¿no? Y a lo mejor no lo estoy haciendo de manera sexual o mediante acoso sexual, pero también te estoy relegando, recordando que tú
no deberías de estar aquí, que tu lugar es la casa. Entonces tenemos, yo siento, con lo que está incluido en las leyes, por ejemplo, no solo podemos quedarnos en protocolos de acoso sexual. El acoso sexual no es lo único que experimentan las mujeres en el trabajo, en la escuela, ¿no? Entonces, decir nada más, la obligación en la Ley Federal del Trabajo es esa, y esa es una causa, por ejemplo, de rescisión de la relación laboral. Bueno, qué bueno, pero ¿qué más vamos a hacer, no? Entonces, como que estamos todo el tiempo, enfocadas en la sanción y no estamos mirando la prevención, que creo que es donde deberíamos poner el énfasis. Y Nicole acaba de decir algo en lo que yo concuerdo al 100%. El acoso sexual termina siendo una expresión de una discriminación sistemática, que es algo que hemos estado como más o menos alrededor de esa idea, y confirma la opresión de las mujeres. Y además, no sé si conozcas el caso, es un caso bastante interesante, es un caso que resolvió una corte de apelación en California, que es el caso Ellison versus Brady. Este es un caso que se da en el ámbito laboral. Una mujer acepta salir una vez con uno de sus compañeros de trabajo, pero de pronto este compañero de trabajo inventa una relación y entonces le empieza a mandar correos electrónicos con mensajes amorosos, con mensajes extraños. Y entonces esta mujer lo denuncia por acoso laboral. Y lo interesante del caso sexual, Y lo interesante del caso Ellison versus Brady es que introduce un estándar reconociendo las experiencias comunes que las mujeres tienen frente a este tipo de avances sexuales. Y dice muy claramente, no es que estén preocupadas porque un loquito les mandó un mensaje amoroso, creepy o tenebroso, sino que para las mujeres esta es una representación de que esto va a escalar. Y ese núcleo común de las mujeres es también una preocupación que hay que mirar, y regularmente lo que hizo la Corte californiana en este caso, es decir, existe un estándar de la mujer razonable. Frente a estos casos, las mujeres no están pensando solamente en la conducta de acoso, están pensando en lo que viene después. Y eso les genera todavía un temor mayor, genera un medio de trabajo hostil y las coloca en una situación de vulnerabilidad en el ámbito laboral. Claro. Fíjate que sobre esto, a mí me gustaría comentar algo que a lo mejor no tiene que ver con la cuestión de derechos, pero sí con la cuestión de cómo nos relacionamos. O sea, toda esta idea o todo esto que hemos estado visibilizando sobre el acoso y el hostigamiento sexual está basado en cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Y supuestamente los hombres avanzan en una idea del supuesto cortejo que está ahorita criticado totalmente, porque parece que hay una permisión social de avanzar, estar exigiendo, estar detrás de una mujer, insistiéndole en el ámbito laboral o en el ámbito escolar. Y eso en este momento está puesto en cuestión. ¿Por qué? Porque se había naturalizado y se había interiorizado como si todos estuviéramos muy cómodos en cada lugar, ¿no? Las mujeres teniendo esos avances que nos molestan. Lo que pasa es que por una cuestión hasta de sobrevivencia en los trabajos y que no ha habido mecanismos y que además hay mucha impunidad al respecto, se permitía por un lado socialmente, se permite, y por el otro las mujeres tienen que estar cuidando su empleo, su medio de sobrevivencia, su estar en el espacio escolar también y continuar con sus estudios. Creo que un momento importante que tenemos es para deslegitimar ese tipo de avances, ese tipo de relacionarse, que por las encuestas lo sabemos y por los testimonios, la mayoría han sido los hombres. Ahora, si hablamos en términos de operadores jurídicos, podemos tener marcos jurídicos como los que se han comentado aquí, están los protocolos, está la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, que desde la reforma constitucional de derechos humanos es ordenamiento jurídico nacional obligatorio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los operadores jurídicos? Que una gran parte de los operadores jurídicos siguen naturalizando esas acciones, entonces las deslegitiman y no llevan a buen término, a buen puerto los juicios, o ni siquiera llegan a juicios. El acoso sexual, por ejemplo, está considerado uno de las denuncias que no prosperan casi nunca. ¿Por qué? Porque también se dice que no hay manera de comprobar porque están en el ámbito privado las acciones.
cosa que, bueno, podemos discutir mucho también, ¿no? Claro. Creo que lo podemos seguir discutiendo en el siguiente bloque. Es un momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Les recuerdo que estamos platicando sobre el acoso sexual. Ya estamos de vuelta en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre el acoso sexual. Les pido que nos manden sus comentarios a #JusticiaTV y a mi cuenta de Twitter, rniembro1. Raquel, me gustaría retomar el tema sobre la relación que tiene con la salud, el tema del acoso sexual. Sí, yo cada vez celebro más que se hable del ámbito de la salud mental. Me parece que es un tema en ciernes y que tenemos que recuperarlo, tenemos que insistir y que también se mire con perspectiva de género, ¿no? Estaba leyendo una estadística de la Organización Mundial de la Salud y de cada 10 personas que padecen depresión, 7 son mujeres. Entonces ahí también hay una marca de género. Y bueno, aquí jugando un poco con este principio del feminismo sobre que lo personal es político, yo puedo recuperar mi propia experiencia, ¿no? Como paciente, alguien que padece depresión, y puedo decir que la violencia ha tenido definitivamente un papel primordial en todo este padecimiento en mi vida. Entonces, también como víctima de acoso sexual, de hostigamiento sexual, puedo hablar de todo el estrés que va generando esta situación, este abuso, desde el momento en el que tú te das cuenta o que a veces no tienes las herramientas para problematizar la situación de vida que estás experimentando. Y cuando ya te das cuenta y al mismo tiempo te percatas de que no hay estos mecanismos de acompañamiento, que estás sola, que no te van a creer, ¿no? Sumado a esto que Nicole señalaba, esta violencia psicológica contra las mujeres, estas formas de nulificación, de señalamiento, pues de persecución casi, ¿no? Entonces sí que hay efectos importantes y me parece que tendría que incorporarse eso dentro de los protocolos de atención, pues el tratamiento de la salud mental definitivamente, ¿no? Claro. Me parece que en este sentido lo podemos conectar con una experiencia colectiva que fue emblemática, que fueron las denuncias a partir del uso de plataformas sociodigitales. Pienso en el caso del 2016, cuando la noche previa a la marcha del 24 de abril por las violencias machistas, Catalina Ruiz Navarro, que es una periodista colombiana que radica en México, lanzó la invitación, nos convocó a las mujeres para que a partir del hashtag Mi Primer Acoso reveláramos cuándo fue la primera experiencia de acoso sexual que vivimos las mujeres. Y de acuerdo con lo que se pudo recabar a partir del uso de este hashtag, un profesor de la UNAM, un actuario, hizo un algoritmo y determinó que aproximadamente las mujeres que denunciamos a partir de esta convocatoria experimentábamos la violencia sexual entre los 4 y 6 años de edad. Entonces también me parece que tenemos que contemplar el ámbito familiar dentro del análisis definitivamente. Y bueno, ya he señalado la experiencia del Me Too, que fue pues traumática para muchas mujeres, ¿no? Conectándolo con esto de la salud mental, porque se empezó a descalificar a las denunciantes, se hablaba de que por qué el anonimato, cuando en realidad es una forma de protección a las víctimas, ¿no? También desde los imaginarios está relegado esta forma de movilización de las mujeres y siempre nos están obligando a, pues, ¿por qué no denuncias, no? Como si no tuviéramos suficientes argumentos para demostrar que cuando denunciamos No pasa nada. no pasa absolutamente nada, se nos revictimiza. Es tortuoso. Exactamente, o sea, porque no están pensados los procedimientos. Entonces, por ahí yo les recomiendo, si les interesa como andar en el tema, hay un proyecto muy interesante que se llama Take Back the Tech, Dominemos la Tecnología, y ahí viene una serie de kit de elementos digitales justo cuando utilizamos estas plataformas de denuncia, ¿no? Porque sí que hay que tener un protocolo, una metodología, justo para que no sea revictimizante. Me parece también que hay que poner atención en las narrativas a través de las cuales evocamos y recuperamos las experiencias de violencia, ¿no? O sea, tenemos que pensar cuál es el objetivo, cómo estamos situando a la víctima, ¿no? Realmente estamos problematizando, estamos generando más bien como narrativas que, más que, no sé si esperanzadoras, pero más bien que nos arrojen luz, que nos aclaren como el panorama. En realidad estamos dejándolo solo como un número. Yo algunas veces leo ciertas narrativas y a mí me desesperanzan justo,
Pareciera que no hay nada que hacer. Entonces me parece que hay mucho trabajo. Necesitamos una mirada interdisciplinaria, definitivamente. Y bueno, siempre está como esta parte de no creernos a las mujeres, que somos unas exageradas. Y creo que, cierro esto, también hay efectos en nuestra subjetividad, en nuestra salud mental, porque viene este mecanismo que ha sido históricamente utilizado para disciplinar a las mujeres, que es la culpa, ¿no? ¿Qué pasa cuando me atrevo a denunciar? No va a ser un proceso fácil, no nada más por el ámbito de lo legal, sino por todo el escarnio que va a venir desde el ámbito social y cultural, ¿no? Es muy duro atravesar por esa experiencia. Aleida mencionaba la revictimización, Raquel. ¿Cómo podemos evitar que eso suceda? Creo que tenemos, además de usar los mecanismos jurídicos que ya tenemos a la mano, creo que estamos obligados a ser muy sensibles con las víctimas, poner en el centro a las víctimas su narrativa, como bien decía Raquel, pues, creerles a las víctimas, darle y que la voz que narra la experiencia sea creída, que empecemos a colocar en el centro esa experiencia como la principal. Y luego además me parece muy importante que participemos todos. Los medios de comunicación están obligados también por ley, o sea, no es solamente que les pidamos por favor, es una responsabilidad social y jurídica. Si realmente le siguiéramos la pista a todos los marcos jurídicos y quienes los tienen que fiscalizar, bueno, pues tendríamos muchísimos oficios, muchísimas circulares, llamados de atención a las instituciones que no hacen su papel, y entre ellos los medios de comunicación, porque exponen a la víctima otra vez, o sea, ya lo vivió, ya lo padeció, ya las familias lo vivieron, lo sufrieron, y otra vez están expuestos sus cuerpos, sus vidas allí, y luego hemos creado también una sociedad muy consumista de la violencia y del morbo. Entonces, creo que ahí las universidades también tenemos un papel fundamental en impulsar la transformación del orden social de género, pero también las universidades tienen resistencias institucionales al respecto en estos temas. Entonces, creo que hay un trabajo que hacer muy fuerte, pero me parece que en primer lugar que la voz de las mujeres sea escuchada, esté en el centro, y que contribuyamos en mucho a esto de no colocar la culpa allí, sino siempre virar hacia el agresor. ¿Quién es el agresor? ¿Qué fue lo que hizo? En lugar de concentrarnos en qué andaba haciendo, por qué andaba en ese lugar, etcétera, sino al agresor. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo fue que llegó a ese lugar de la agresión? O sea, ¿cómo construyó la agresión? ¿Cómo construyó el ejercicio de la violencia? Claro. Para eso tenemos muchísimo que hacer. Claro. Adriana, hay un caso reciente de la Corte que creo que se relaciona con este tema de la presunción de la verdad. ¿En qué consistió? Bueno, yo quiero un poco retomar lo que ha dicho Raquel, un poco lo que ha dicho Aleida, y luego convidarte algunas de las cosas que podemos clarificar. Es muy importante la salud mental, pero es muy importante hacer el énfasis que la conducta es conducta de acoso sexual, aunque no genere daño. Es porque a veces el daño depende de las instrumentaciones personales de cada quien, y entonces la conducta es eficiente si puede razonablemente considerarse como acoso sexual, independientemente de que la víctima haya tenido una respuesta muy empoderante o haya tenido una respuesta muy positiva y no se haya generado daño. Otra cosa que dijo Aleida que me interesa insistir es y que no habíamos dicho en otro bloque porque nos habíamos estado concentrando en otras cosas, es que el acoso sexual laboral no solamente ocurre en el espacio laboral, ocurre en todos los espacios en donde tú tienes legítimamente la creencia de que lo que hagas o dejes de hacer puede impactar tu ámbito laboral. Convenciones, comisiones, fiestas de las empresas, fiestas de las instituciones, en todos esos lugares es susceptible de que ocurra acoso sexual laboral. Y a propósito de lo que decíamos de creerles a las víctimas, hay incluso un caso de la Corte que acaba de resolver hace un par de años, donde retoma los estándares de Valentina Rosendo y de Inés Fernández, en donde se dice a las víctimas hay que creerles. Existe una presunción de verdad, existe una presunción de buena fe, ya la Ley General de Víctimas lo ha dicho.
Esto no choca con el debido proceso de quienes están involucrados en los asuntos, es simplemente hacer una indagación respetuosa, una indagación no revictimizante y que además coloque las afirmaciones de las víctimas en contexto. No sé si se acuerdan ustedes, y me da mucha pena extenderme en el tiempo, pero Valentina Rosendo no reveló que había sido violada por militares, sino muy tarde. Y entonces la Corte Interamericana, cuando se acerca al testimonio de Valentina, hace un examen contextual. Y dice, por supuesto que Valentina no iba a decir en el ámbito de salud, que fue el primer ámbito con el que tuvo contacto, que había sido violada porque el traductor tenía que ser su marido. Entonces, desde su punto de vista de mujer indígena, someter a su marido a esa humillación era imposible. Entonces, va haciendo para cortarme, va haciendo una valoración contextual del testimonio de Valentina y rompe con la idea de que el primer testimonio que das es el testimonio más creíble, sino que en realidad el testimonio de las víctimas debe mirarse en un cierto contexto. Claro. Y Nicole, comentábamos en el bloque anterior, pero si quisieras ahondar, ¿qué mecanismos hay para denunciar esto y que además que fueran los más accesibles, los más fáciles para las mujeres? Claro. Creo que desafortunadamente ahora está muy, muy enfocado a lo penal. O sea, en realidad sí hay protocolos, sí hay empresas que tienen sus propios mecanismos, incluso la administración pública, pero en realidad muchas veces lo que dicen a las personas es ve y denuncia. Ve y denuncia, ve y denuncia, ve y denuncia. Y por lo que ya se ha comentado en este espacio, sabemos que uno, no es fácil denunciar, ¿no? Además es un ambiente súper hostil para las mujeres, es revictimizante. Entonces yo creo que más bien a lo mejor todavía no existen, pero a lo que deberíamos de apostarle es a tener mecanismos alternos a lo penal, ¿no? O sea, en realidad el acoso sexual sí se configura como un delito, pero también es otras cosas, ¿no? Y también impacta otros ámbitos de tu vida, y entonces lo que deberíamos de tener debería ser medios administrativos, de derecho laboral, o sea, que pudiéramos pelear en otras canchas que además sean más amigables para las mujeres, que la carga de la prueba no caiga, ¿no? Necesariamente en las mujeres. O sea, el tener yo que probar que me acosaron significa que entonces estamos eximiendo un poco a la persona que lo hizo de decir por qué lo hizo, ¿no? O sea, me preguntan a mí más bien qué me pasó en lugar de preguntarle a la otra persona qué hizo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Y creo que si nos movemos a otros ámbitos, si no hacemos que las mujeres vayan a los MPs y tengan que pasar por un proceso penal, creo que es lo más importante que podemos hacer para garantizarle justicia a las mujeres y preguntarles también qué quieren, ¿no? O sea, yo no creo necesariamente que todas las mujeres quieran que su acosador vaya a la cárcel. Sí. O sea, si a mí me preguntara, yo no quiero que vaya a la cárcel, yo quiero que lo deje de hacer conmigo y con las otras mujeres y punto, ¿no? Entonces, si nosotros le damos mecanismos alternativos a las mujeres que estén en otros espacios, que les atiendan además otras necesidades, ¿no? O sea, a lo mejor lo que yo necesito es que lo cambien de área, ¿no? Y que ya no lo vea, o lo que yo necesito es que nunca más me hable en la oficina, o sea, pero no necesariamente necesito pasar por un proceso penal, ¿no? Que además es súper desgastante, que no te garantiza nada, que no te pone al centro como persona que vivió esa experiencia. No te pone a salvo. Que además individualiza el problema. Parece que solo es Chuchito el que pasó, el que hizo lo que hizo y el responsable de lo que hizo, cuando en realidad pues Chuchito vive en una empresa donde eso está sucediendo por algo, ¿no? O sea, hay un ambiente que lo permite, hay alguien que está viendo que lo hizo y no está diciendo nada. Entonces creo que es importante pues eso, que promovamos mecanismos alternativos a lo penal para que podamos resolver este problema. Y nada más, si todavía tenemos un minutito. Sí, te termina, luego pasamos a conclusiones, pero... creo que algo que dijo muy importante Adriana fue sobre cómo no tienes que probar daño, y nada más el convenio 190 de la OIT, que apenas se aprobó en junio de 2019 y que México todavía no ha ratificado, pero esperemos que pronto. Una de las cosas que dice en su definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo es que tenga por objeto que cause o que fuera susceptible a causar. Y creo que eso es lo más importante. A lo mejor a mí esta situación no me está generando un daño, pero podría causárselo a otra persona, y el mero hecho de que podría causárselo a otra persona es suficiente para que se configure la conducta, ¿no? Sí, claro. Solo eso. Muy bien, pues nos quedan unos 4 minutitos. Si quieren dar una idea para concluir, empezamos, Raquel, por ti y vamos así. Sí, pues nada más reflexionar sobre la figura del agresor
que en efecto no es solo Chuchito, sino todo un sistema, ¿no? Que está tolerando esto. Y de acuerdo con algunas cifras que también la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, bueno, cuando era todavía Distrito Federal, reveló, es que se concentra la edad de agresores, por ejemplo, en el metro, entre los 26 y 40 años. Entonces, porque también la imagen del agresor está atravesado por elementos de clase, por elementos fenotípicos, en fin, o sea, se considera que el agresor es una persona, un hombre pobre, moreno, y en realidad no es así, ¿no? O sea, me parece que también ahí tendríamos que problematizar eso y entender que se trata de los constructos de la masculinidad y cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres y cómo está estructurado el sistema. Insistir en eso, ¿no? Claro. Ale. Pues yo igual comparto la reflexión con Raquel. Me parece que tenemos que insistir en deslegitimar el ejercicio de la violencia por parte de los hombres. O sea, los hombres tienen que dar una reflexión muy fuerte al respecto para desmontar todas esas formas que tienen de relacionarse con las mujeres. Las mujeres estamos también en una reflexión y en una acción cotidiana. Estamos haciendo una serie de propuestas también, como las que decía Nicole y demás. Pero me parece que socialmente, también como sociedad, tenemos que deslegitimar estas formas de relacionarnos, que tienen que ver con el acoso, con la violencia, con el hostigamiento, con el feminicidio, en fin, está todo imbricado. Está ligado. Ligado. Bueno, yo como conclusión podría decir que hay que enfatizar en la prevención, más que tener una respuesta final en la sanción. No tengo ningún problema con que se sancione a alguien por perpetrar conductas de acoso, pero sí creo que el énfasis tiene que estar en la prevención, y para mí la prevención pasa por lo que dice la sentencia de Campo Algodonero. Es una prevención general, es una prevención transformativa. Si no transformamos la forma en que las mujeres y los hombres estamos colocados en este mundo, eso no se va a resolver, e insistiría en la centralidad de la narrativa de las víctimas, no solo para que su testimonio sea creído, sino para que sus alternativas de justicia sean construidas a partir de sus necesidades y excedan lo penal. Muy bien. Nicole. Sí, pues nada más insistir en desindividualizar el problema, ¿no? En pensar en estructuras, en pensar en ambientes, en cómo estamos generando estos espacios donde sucede el acoso sexual, porque el acoso sexual no sucede en un vacío. Hay muchas cosas y muchas personas permitiéndolo, y mientras más énfasis pongamos en entender eso y atender eso, pues más vamos a poder reducir estas conductas. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todas por estar aquí. Creo que fue un excelente programa, hemos aprendido mucho, y bueno, los invitamos a quienes nos ven a la próxima semana que nos acompañen en otro programa sobre derechos de las mujeres en todo este mes de marzo que vamos a tener, y que les pido nos manden sus comentarios a #JusticiaTV y a mi cuenta de Twitter, rniembro1. Que estén muy bien, muchas gracias.